Se avecina un nuevo paro estudiantil ante el fracaso de la reunión que mantuvieron los estudiantes secundarios y la ministra de Educación esta mañana. De la última convocatoria, la ministra Lafuente se retiró bajo mucha presión y abucheos por parte del estudiantado. La exigibilidad es un derecho humano fundamental, lo pueden seguir haciendo, lo tienen que seguir haciendo, pero hay modos de trabajar. Porque no sirven para nada. Esto fue una farsa, señores, una farsa. No tuvo precisamente el final esperado. El diálogo entre estudiantes y el MEC terminó en un rotundo fracaso. De hecho, este segundo encuentro entre gremios estudiantiles y la cartera educativa se realizó en medio de mucha tensión y nerviosismo. La ministra Marta Lafuente no estuvo ajena a los nervios. Esto debido a que los estudiantes presionaban y querían a toda costa que la Secretaría de Estado firmara unas resoluciones comprometiéndose a cumplir los puntos en negociación. Si hoy estamos diciendo ante la prensa que tenemos un compromiso, ¿por qué no realmente plasmar ese compromiso con una firma donde realmente tampoco te compromete claro, es una firma simbólica, no es tampoco algo que, te vas a ir a la cárcel si no firmas? Pero la ministra se negó a hacerlo hasta último momento. Entonces yo no puedo ser irresponsable y populista estampando una firma en un documento para salvar una reunión. Esa no es nuestra política. Esta negativa molestó a los estudiantes, quienes no quisieron escuchar ni siquiera las razones de la ministra y decidieron abandonar la mesa. Ese es un ofrecimiento y un instrumento concreto que le hemos dado. Yo creo que esta reunión con esta gente un ratito. Puede seguir así. Imagen. Con todo respeto, le agradecemos por su tiempo, pero realmente no consideramos que esto pueda seguir así. Y hoy los jóvenes dicen basta de nuevo, basta de una mesa de diálogo ficticia, basta de una mesa de diálogo que no llega a nada. Queríamos trabajar, queríamos ser parte del cambio, pero nos damos cuenta de que la ministra como interlocutora no sirve. Este segundo encuentro entre estudiantes y el ministerio se llevó a cabo en la Escuela República de Colombia. Allí el ambiente se volvió más tenso y después de unos minutos de permanecer en el aula donde se realizó la reunión, Marta Lafuente abandonó la escuela, pero los molestos estudiantes se encargaron de que su salida no fuera precisamente la más placentera. Estos estudiantes exigen el cumplimiento de 7 puntos específicos, principalmente el aumento de la inversión en educación al 5% del Producto Interno Bruto, el cumplimiento de la ley del boleto estudiantil, la inclusión de 3 libros en los kits escolares, el de matemática, literatura e historia, capacitación docente, ampliar la cobertura del almuerzo escolar, erradicar la represión hacia los centros de estudiantes y mayor inversión del FONACYT en infraestructura escolar. Ante lo que los estudiantes consideran un fracaso, inmediatamente decidieron tomar medidas. Los mismos confirmaron que realizarán un paro el día 1 de octubre. Ese día pretenden desde las 7 de la mañana realizar una sentata frente al Ministerio de Educación.